Mis queridos amigos, qué alegría el estar nuevamente con ustedes en este día compartiendo un café espiritual. Está un poco caliente hoy. Bien, seguimos con nuestra reflexión sobre la teología moral y recuerden ustedes que ya nos encontramos hablando del pecado. En el último video que se compartió con ustedes hablábamos sobre qué es el pecado. Les recuerdo solamente la definición que dice San Agustín. En una palabra, es un acto o un deseo contrario a la voluntad de Dios. O en palabras más sencillas, es alejarse de Dios. Eso es lo que hace el pecado con uno. Ahora, hablando de ese pecado, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta el numeral 393, que nos indica lo siguiente: ¿hay diversidad de pecados? Una pregunta interesante que creo que sabemos la respuesta, pero para aquel que no la recuerda o que la quiera recordar, pues aquí la tenemos. La variedad de los pecados es grande. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a las que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Se les puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra u omisión. Interesante para que tengamos eso presente. No solamente se peca con las acciones, con las manos, lo que yo hago con las manos. Uno también puede pecar de pensamiento, puede pecar de palabra, puede pecar de obra o puede pecar de omisión. Bonito eso. 394. ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad? Ahora sí, en cuanto a la gravedad. En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal o en pecado venial. Y hago una aclaración para que no me malinterpreten cuando dije esa expresión de bonito eso. No es que yo esté diciendo que bonito el pecado, sino bonito conocerlo, porque puede ser que uno esté pecando de omisión y no sepa. Después de que les recuerde en este video qué significa el pecado por omisión, pues hombre, ya no tenemos ningún pretexto. Cuando uno habla de los sacramentos, en el sacramento de la reconciliación del pecado mortal, lo diremos más adelante, hay tres condiciones para que un pecado sea mortal o con excomunión mejor. Uno, que haya materia grave; otro, que haya pleno conocimiento; y otro, que haya plena advertencia. Muchas veces por desconocimiento no se configura ese pecado como tal, sin dejar de ser pecado, pero yo les digo, después de que yo le explique esto, usted ya si lo vuelve a cometer, ya lo sabía. Por eso me parece a mí interesante que lo tengamos presente. Pongamos un ejemplo de pecados según la diversidad que puedan haber. Hay pecados de pensamiento. Ojalá yo pensara, ojalá a esta vieja le pase tal cosa, un pensamiento negativo. Frente a una persona estoy pecando, frente a la intención que hice o con la intención que hice de hacerle mal a una persona, de desearle mal a una persona. De palabra, una mala grosería, una intención pronunciada frente a esa persona. Ojalá que a esta vieja le caiga un rayo encima y la mate. Ay, padre, estoy colocando ejemplos de pecado. Obviamente no aplicaría porque no es mi intención, solamente coloco para instruirnos catequéticamente. Pecados de obra, lo que uno realice con estas manitas, y pecados de omisión. Cuando yo sé que puedo servir a una persona y no lo hago. Cuando yo sé que una persona está enferma, que la puedo ir a visitar y no lo hago, lo que dejo de hacer. Valdría la pena que cada uno de nosotros nos cuestionáramos sobre esas dimensiones del pecado, esa diversidad de pecado y cómo está nuestra vida, cómo está mi conciencia, porque sonaría como que yo no cometo pecados, yo soy el que más cometo. ¿Sí? ¿Cómo está mi conciencia? ¿Cómo está nuestra conciencia frente a esa diversidad de pecados? Y luego hay pecados mortales y hay pecados veniales, ¿sí? Por la gravedad del pecado. Ojalá, mis queridos hermanos, que al vivir en este día el café espiritual le pidamos a Dios la gracia de tomar conciencia de nuestros pecados, la gracia de buscar su misericordia y la gracia de pedir perdón. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.